Bueno, vamos a ir empezando. No sé si están todos por ahí. Pero bueno, vamos a empezar. Como siempre, empezamos los grupos de estudio. Vamos a arrancar presentando este espacio. Yo soy Maggie, compañera de segundo, y Lala, compañera de sexto. Estamos en los grupos de estudio de Psico 1, que consistió durante todo el año acompañar las cursadas. Cada 15 días nos veíamos para ver los textos que veían en las cursadas, porque veíamos que Psico 1 es una materia bastante compleja, entonces brindar acompañamiento para poder llevar las cursadas al día y que no se junte todo al parcial y que se pueda llevar de la mejor manera. Bueno, este grupo de estudio está enmarcado en nuestro programa Avanzamos Todos, que consiste en un acompañamiento durante todo el año para justamente poder llevar de la manera más amena las cursadas. Así como los grupos de estudio, también tenemos materiales en la mesita. También tenemos grupos de estudio de antropología, de lógica, que se hacen los viernes de 9 a 12 con Jean. Eso por un lado, digamos. Presentar el espacio. Y también, esperen porque a mí se me traba el celu. Y por otro lado, también, como ya estarán enterados, que ganamos las elecciones, somos el nuevo centro de estudiantes. Agradecer por un lado a todos los que nos acompañaron con su voto. Nos pone muy contentos de que los hayamos podido acompañar durante todo el año. Comunicarles que se viene una etapa muy linda para la Facu y contarles y darles la invitación de que ahora en diciembre es el traspaso, es decir, el centro saliente, que es la franja, cede el patrimonio, digamos, las llaves, el libro de actas al centro nuevo, digamos. Así que bueno, dejarles la invitación que el 12 de diciembre es el traspaso, así que nada, están todos más que invitados a festejar porque es un logro de los estudiantes y nada, queremos que vengan a festejar con nosotros. Y también, bueno, recordarles que esta semana vamos a estar haciendo, vamos a seguir con repasos. Hoy vamos a ver Cubero Pérez, Talac e ingenieros, para bueno, seguir acompañándolos como lo hicimos durante todo el año y que puedan rendir bien el recuperatorio. Así que bueno, nada, y una aclaración que siempre hacemos con Lala es que ni Lala ni yo somos docentes, así que si decimos algo distinto a sus docentes, nada, quédense con lo que dicen sus docentes porque son los que van a corregir los parciales. Así que bueno, nada, dada la presentación, vamos a empezar con Cubero Pérez. Ayer vimos el texto de Vygotsky, así que nada, hoy vamos a ver Cubero Pérez, que habla de Vygotsky. Bien, el texto empieza hablando de que uno de los temas más estudiados a lo largo de la historia fue la relación entre la sociedad y el individuo en el desarrollo humano, ¿sí? Para Vygotsky, las respuestas que pueden tener los individuos derivan de una forma de vida colectiva, es decir, una dimensión individual, ¿sí?, deriva de la dimensión social. Ahí Vygotsky está tratando como de seguir estudiando esta relación que hay entre la sociedad y el individuo, y termina
diciendo que, bueno, estas respuestas individuales y las formas de conducta de los individuos surgen de las formas de vida colectiva. O sea que el individuo y la sociedad están en relación, digamos, y la vida colectiva influye en lo individual. Bien, hay que ubicar los desarrollos de Vygotsky desde una perspectiva sociohistórica, ¿sí? Porque se van a detallar cuáles son las ideas fundamentales que sustentan a esta psicología histórico-cultural. ¿Sí? Lo que a Vygotsky más le va a importar es, bueno, qué relación hay entre el individuo y el contexto, ¿sí? Para eso hay 4 pilares, digamos, que sustentan la psicología de Vygotsky. Son son 4. Por un lado tenemos, los voy a nombrar y después vamos a ir uno por uno. Por un lado tenemos el método genético, por otro lado el origen social de los procesos psicológicos, por otro lado el carácter mediado de los procesos psicológicos y por último la acción mediada como unidad de análisis. ¿Sí? El método genético dice básicamente que como clave principal hay que partir de una comprensión, ¿sí?, de esta relación entre la conducta humana y la naturaleza, ¿sí? Esto no solamente admite que el contexto y la vida social va a influir en la cultura, en la conducta humana, ¿sí?, sino que también va a entender que el hombre, ¿sí?, va a modificar su entorno y va a crear así nuevas condiciones en las cuales vivir y desarrollarse. Es decir, la relación entre el contexto y el sujeto son dialécticas. Los dos influyen mutuamente en el otro, ¿sí? Son bastante cortos los pilares, ¿sí? Yo señalé lo más importante, así que, nada, eso. Por otro lado, igualmente, ahora voy a abrir a preguntas, porque estoy con el celu, entonces, nada. Por otro lado, por si necesitan que repita algo. Por otro lado, el origen social de los procesos psicológicos va a plantear que hay que entender al individuo, que para entender al individuo hay que previamente entender, ¿sí?, qué relaciones sociales predominan en el contexto en el que el individuo se desarrolla, ¿sí? Estas actividades sociales, ¿sí?, son como la base del desarrollo psicológico. Lo voy a repetir por las dudas. El origen social de los procesos psicológicos dice que para entender al individuo hay que previamente entender las relaciones sociales en las que el individuo se desarrolla, ¿sí? No es lo mismo el desarrollo de alguien en Argentina, ¿sí?, y el contexto de Argentina y el contexto de un individuo en China, por ejemplo, ¿sí? Y estas actividades sociales son la base del desarrollo psicológico. Es decir, que esta historia sociocultural, la vida social y cultural, va a ser el motor del desarrollo humano, ¿sí? O sea que para que nosotros nos desarrollemos como individuos, vamos a necesitar de esa vida social y cultural, ¿sí? Es un poco lo que ustedes ven en antropología, de que, bueno, no existe cultura sin el hombre y no existe hombre sin cultura. Bueno, esto es un poco lo mismo. Pero bueno, también para poder tener una vida social, ¿sí?, y poder desarrollarnos, en el texto plantea un concepto que es la apropiación, ¿sí?, la apropiación de
productos culturales y sociales, nosotros al incorporar, al apropiarnos de aquellas cosas que predominan en la cultura y en la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Al apropiarnos de eso nos integramos a un grupo, nos integramos a esa sociedad, ¿sí? Y por ende ahí sí podemos desarrollarnos, se puede desarrollar nuestro psiquismo. La apropiación es un proceso activo, social y comunicativo, ¿sí? Que va a tener como resultado la reproducción por parte de los individuos en las formas de comportamiento, ¿sí? Nosotros al apropiarnos, ¿sí? De aquello cultural y social, va a tener como resultado la reproducción en nuestras formas de comportamiento. Esta concepción de la apropiación, ¿sí? Va a asumir que lo social va a afectar en dos sentidos, ¿sí? En un primer momento, lo microsocial, que son aquellas interacciones directas, el cara a cara. Y por otro lado, lo macrosocial, ¿sí? Que es lo masivo, digamos, ¿sí? Que se dan en un contexto sociocultural específico en el cual van a darse ciertas reglas, ¿sí? Y roles que se van a reflejar en el microsocial, en el plano microsocial, en lo individual, ¿sí? Microsocial vamos a denominarlo como en el sentido individual. Lo macrosocial es lo masivo, ¿sí? Aquello masivo, aquello social, aquel contexto sociocultural, ¿sí? En el cual hay reglas y también roles, ¿sí? Eso, al apropiarnos, se va a reflejar en el plano individual, en lo microsocial, ¿sí? También tenemos por otro lado el carácter mediado de los procesos psicológicos, ¿sí? Que Vygotsky va a proponer una relación mediada entre el hombre y su contexto a través de un vínculo que media esa relación entre el hombre y su contexto, que va a ser el lenguaje, ¿sí? Es más del orden comunicativo que media esta relación con los demás, pero también en cierto momento va a empezar a mediar la relación con uno mismo, ¿sí? Es decir, va a plantear una relación, ¿sí? Mediada, hay algo que une, ¿sí? Que conecta, que relaciona al hombre y su contexto, ¿sí? Que va a ser el lenguaje, que es algo más del orden comunicativo, ¿sí? Que primero va a mediar la relación con los demás, con su contexto, pero después va a mediar la relación con uno mismo. Es decir, el lenguaje va a pasar por dos momentos. Un primer momento en lo social, ¿sí? La interacción con otros, con mamá, con papá, con algún familiar, ¿sí? Con nuestro entorno. Pero después, a lo largo del desarrollo, a medida que nos vamos desarrollando, ¿sí? Vamos a empezar a tener un lenguaje más individual, ¿sí? Que es como que se va a asumir una función intelectual, ¿sí? Digamos, el pensamiento. Bien. Y, por último, la acción mediada comunidad de análisis. En este apartado menciona que para poder estudiar la mente humana, ¿sí? No se puede analizar cualquier fenómeno aislado. Es decir, nosotros para estudiar la mente humana no solamente tenemos que estudiar una emoción aislada o una palabra suelta, ¿sí? Sino que hay que elegir una unidad, ¿sí? De análisis que contenga todas las propiedades del fenómeno completo, ¿sí? O sea, una parte que refleje ese todo. O sea, nosotros no podemos estudiar la mente humana con una parte, sino que tenemos que elegir
la parte que refleje el todo, ¿sí? No fenómenos aislados. Para Vygotsky, esta unidad en este momento era el significado de la palabra, ¿sí? Para él, el significado de la palabra unía pensamiento y lenguaje, ¿sí? Y que al estudiar esta relación podían comprender cómo pensamos, ¿sí? A través del lenguaje. Esto claramente fue criticado, ¿sí? Se señalaba que el significado de la palabra no alcanza para explicar todo el funcionamiento psicológico, porque por un lado no incluye emociones, ¿sí? Pero tampoco explica la relación entre lo biológico y lo cultural, ¿sí? Y que solamente... no, perdón, volví a repetir lo mismo. A raíz de esto, de esta crítica de que no se podía estudiar, o sea, el significado de la palabra no alcanzaba para explicar todo el funcionamiento psicológico, surge otra unidad de análisis que es la acción mediada, que esto sí cumplía con los criterios de Vygotsky, ¿sí? Para poder explicar, ¿sí? Que va a plantear que yo lo voy a volver a repetir. A partir de esta crítica va a surgir otra unidad de análisis que es la acción mediada, ¿sí? Que esto sí cumple con los criterios de Vygotsky, porque, por un lado, incluye a un individuo actuando en un contexto, ¿sí? Pero también va a involucrar procesos psicológicos múltiples. La atención, la memoria, la percepción, el razonamiento, la motivación, ¿sí? Va a reflejar cómo esos procesos, ¿sí? Se relacionan entre sí dentro de una misma acción. Por ejemplo, si yo quiero agarrar el termo, ¿sí? Voy a tener que relacionar la atención para ver dónde está el termo, la percepción, las ganas también de que yo tengo de agarrar el termo, ¿sí? O sea, mezclar todos esos procesos psicológicos, ¿sí? Para realizar una misma acción, ¿sí? O sea, pasamos de que se plantee que no se puede estudiar la mente humana con fenómenos aislados, una emoción, una palabra suelta, sino que ahora ya hablamos de, bueno, la acción mediada, ¿sí? Incluye a un individuo actuando en un contexto, pero también en ese mismo individuo, ¿sí? Se van a encontrar estos procesos psicológicos múltiples, la atención, la memoria, la percepción, ¿sí? Que van a reflejar cómo estos procesos propiamente dichos se relacionan entre sí dentro de una misma acción, ¿sí? Ahora sí, abro el momento de las preguntas, ya que terminamos con Cubero Pérez, por si tengo que repetir algo o algo que no quedó muy claro, nada. Si necesitan, si no pasamos a el texto de Talak. Bueno. Igualmente, si cuando terminamos el texto de Talak necesitan que repita algo del texto de Cubero Pérez, me pueden decir. Capaz también es muy temprano. Bien. Bueno, vamos a ir con el texto de Talak, ¿sí? Que se llama Los primeros desarrollos de la psicología en la Argentina. Este texto va a hablar de todo lo que vimos en el primer cuatrimestre, de cómo se empezó a pensar, de cómo se empezó a desarrollar la psicología en otras partes del mundo. Bueno, acá Talak nos va a traer cómo la psicología se empezó a desarrollar acá en la Argentina, ¿sí? Miren, pues se me apaga la computadora. Ahí está. Bien. Vamos con el primer apartado, que se llama La nueva psicología a partir de la experiencia. Va a empezar diciendo que el momento inaugural de la psicología, ¿sí? Empezó con la creación de esos primeros cursos universitarios de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
antes la psicología estaba dentro de la corriente filosófica, hasta que, bueno, después se separaron, son dos disciplinas distintas. Bueno, en ese contexto la psicología aspiraba a desarrollarse como ciencia, ¿sí? Y a consolidar la base de la filosofía positiva. Yo ahora voy a nombrar conceptos del positivismo, la filosofía positiva, lo voy a explicar qué son. Esperen porque está. Bien. El pensamiento positivista en la Argentina, estamos hablando de siglo XIX, siglo XX, ¿sí? El positivismo es una corriente filosófica que va a afirmar que el conocimiento válido solo se obtiene, ¿sí?, a partir de lo observable, aquello que podemos observar, aquello que podemos experimentar, ¿sí?, y de un método científico, ¿sí? En este contexto, ¿sí?, este pensamiento positivista en la Argentina va a estar caracterizado por un lado, naturalismo y cientificismo, ¿sí? Según el naturalismo, todos los fenómenos debían verse como fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Aquellos fenómenos, por ejemplo, la histeria, se debería ver como algo del orden de la naturaleza, algo de lo biológico, ¿sí?, no de lo psicológico. Y según el cientificismo, es una postura que considera que los métodos de la ciencia debe extenderse a todos los dominios de la vida intelectual y moral, ¿sí? Eso es una introducción, o sea, ahora vamos a ir quizás con lo más importante. Y como nombré antes, la filosofía positiva, ¿sí?, es una filosofía que buscaba fundar sus razonamientos en aquellos resultados de las ciencias empíricas, aquellas ciencias ya consideradas empíricas que contaban con, bueno, el sustento de poder observarlo, de poder experimentarlo, ¿sí? Bien, este positivismo brindó un marco, ¿sí?, y un clima de ideas en el que hay que entender los primeros desarrollos de la psicología académica. Bien, eso como el contexto. ¿En qué contexto se empezó a desarrollar la psicología? Y bueno, también qué corrientes predominaban en ese momento. Por ejemplo, el positivismo. Bien, asimismo, el primer curso universitario apareció en el plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Y esta ubicación, como mencioné antes, de que antes la psicología y la filosofía estaban relacionadas, ¿sí?, esta ubicación de la psicología entre las disciplinas filosóficas indicó también después, más adelante, dificultades para la psicología en su desarrollo autónomo. Bien. En un primer momento fue Rivarola quien reconoció a la psicología como en relación a la filosofía, pero también como una ciencia positiva, ¿sí? Al mismo tiempo, se crearon laboratorios de psicología experimental, ¿sí? Y que esto definía la nueva psicología, y la observación y la experimentación eran los caminos, ¿sí?, para el estudio de la experiencia psicológica. Bien, vamos con el primer curso, qué conllevó, quién lo llevó a cargo, ¿sí? El primer curso de psicología lo llevó a cabo, se hizo cargo Piñero, ¿sí?, que era un médico que, bueno, se hizo cargo del curso de psicología y fundó un laboratorio experimental en 1902, ¿sí? Este curso adoptó una orientación experimental, ¿sí?, que para él era una psicología fisiológica. Bien, vamos con
qué experimentos, ¿sí? Se llevaban a cabo, pero también cómo se iniciaba esa experimentación, ¿sí? Vamos por un lado por los 3 tipos de experimentos. Los voy a nombrar y voy a ir uno por uno. Por un lado tenemos los experimentos psicofisiológicos, por otro lado los experimentos psicométricos y por otro lado la observación clínica. En primer lugar, los experimentos psicofisiológicos son tomados como estudios de la fisiología general, ¿sí? Todo aquello relacionado con el cuerpo. En este experimento se realizaba la medición de los órganos de los sentidos, ¿sí? Por otro lado, los experimentos psicométricos, estaban destinados a medir la duración de aquellos actos psíquicos, ¿sí? A través de poder estudiar los tiempos de reacción, ¿sí? Podríamos decir que podría ser los reflejos. Y por último, la observación clínica, la misma suponía una observación de un fenómeno normal, ¿sí? Que era una variación dada por la naturaleza. Esto que yo decía antes de, por ejemplo, un caso de histeria, podría ser tomado, se observaba como un fenómeno anormal, ¿sí? Pero que su naturaleza iba a estar, digamos, su origen, ahí está, su origen iba a estar dado por algo de la naturaleza, algo de lo biológico. Estos son los 3 experimentos que se llevaban a cabo en el primer curso de psicología, pero también se llevaban a cabo 3 tipos de experimentación, ¿sí? Las voy a nombrar también y después voy a ir una por una. La experimentación provocada, ¿sí? Que son aquellas investigaciones psicofisiológicas y de los tiempos de reacción. Esto que decíamos de los tiempos de reacción podría ser, es una investigación psicofisiológica. Por otro lado, la experimentación inducida, que eran estudios, ¿sí? Por medio de el hipnotismo y también la sugestión, ¿sí? Acá volvemos a lo que vimos en el primer cuatrimestre. Y la experimentación natural, ¿sí? Que era un método patológico en el cual se incluía justamente la observación clínica que mencionamos antes. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, bien. Me deja tranquila que me pongan deditos para ver que están despiertos y que están entendiendo. Bien, entonces seguimos. Bueno, por otro lado, el otro apartado, que es la dimensión científica y filosófica de la psicología biológica de ingenieros. Acá ya hablamos del segundo curso de psicología. La psicología no era solamente una psicología experimental. En el segundo curso de psicología asume José Ingenieros como profesor en 1908. El primer curso fue en 1902, el segundo curso 1908. Ingenieros elaboró una formulación teórica de la psicología que fue aceptada, ¿sí? Que la dio desde su artículo de la psicología biológica. Digamos, formuló los lineamientos generales de la psicología como ciencia natural, ¿sí? Desde una concepción biológica,
podía considerar a las funciones psíquicas como una propiedad de todos los seres vivos, que solamente variaba en cuanto a su grado de complejidad y que se desarrollaba evolutivamente. Bueno, y retomó también las funciones psíquicas desde el marco evolucionista, ¿sí? Pero también, por otro lado, va a considerar que el sueño, digamos, de que la psicología alcanzara un carácter científico no se había logrado y que la utilización de procedimientos experimentales había mostrado sus frutos en la psicofísica y en la psicofisiología, ¿sí? Pero acá ya hablamos de una crisis de la psicología experimental, ¿sí? La psicología experimental no estaba, o sea, no estaba dando sus frutos, digamos, en cuanto a la rama de la psicología. Bien, entonces Ingeniero pensó a la psicología en su doble faz, que esto sí es importante que lo sepan, de pe a pa. Ingenieros pensó a la psicología en su doble faz. En primer lugar, como una ciencia natural, esto que decíamos, de que desde una concepción biológica podía considerar las funciones psíquicas como una propiedad de todos los seres vivos, pero que solamente va a variar en cuanto a la complejidad, ¿sí? Y también como una disciplina filosófica. Es importante eso, ¿sí? A través de una crisis de la psicología experimental, de que no estaba dando dentro de todos sus frutos, ¿sí? Ingenieros va a pensar a la psicología en su doble faz, como una ciencia natural y como una disciplina filosófica. Bien. ¿Necesitan que repita algo? Así pasamos al otro apartado. Bien. Ok. Vamos con el anteúltimo apartado, que se llama la Sociedad de Psicología de Buenos Aires. También en 1908, mientras se realizaba el segundo curso con ingenieros, a su vez se funda esta sociedad, ¿sí? En 1908, que el objetivo de esta sociedad era cultivar a la psicología y también difundir prácticamente sus principios. Médicos, abogados, educadores, tenían en común esta dedicación de enseñar, enseñar la psicología, ¿sí? Pero había muchos problemas para definir a la psicología, ¿sí? En 1918, o sea, 10 años después, se dejó en claro que la definición de la psicología no tenía resolución y se optó por una salida política. Los dos tenían con sus respectivas orientaciones, uno de carácter experimental y otro de carácter filosófico. Se intentó definir a la psicología como una ciencia en un doble sentido. Primero, en cuanto al orden del saber, ya que todas las ciencias se basan en el conocimiento que puede desarrollar el humano, y la psicología justamente va a estudiar cómo conoce el hombre, cómo produce ciencia a partir de su experiencia psicológica. Pero, en segundo lugar, planteaban que porque su saber sobre las relaciones humanas, o sea, el saber de la psicología sobre las relaciones humanas y también el desarrollo psíquico, tanto individual como social, ¿sí? Va a permitir intervenir en aquellas relaciones, ¿sí? Humanas en las que la psicología puede ejercer influencias para modelar conductas, ¿sí? Como que tiene ese peso la psicología. Igualmente, esto no alcanzó para definir a la psicología,
Esto igual es lo que se intentó definir, ¿sí? Pero bueno, se optó por una salida política, de que bueno, los dos cursos se mantenían con sus orientaciones, uno de carácter experimental y otro de carácter filosófico, ¿sí? Bien, ya estamos por el último apartado, que se llama los usos de la psicología. ¿Necesitan que repita algo? ¿O dedito y seguimos? No tengo problema en... Ahí está, yo más que nada para saber que no tengo que repetir nada o algo que no se entendió. Bien. Vamos entonces con el último apartado, que se llama los usos de la psicología. Bien. En este momento se encontraron diferentes prácticas profesionales, ¿sí?, en las que surgió la necesidad de tener estos conocimientos psicológicos para poder abordar ciertos problemas, ¿sí? TALAC, esto es importante que lo sepan, refiere a usos de la psicología como la producción de conocimientos para resolver problemas de otros campos, ¿sí? Los usos de estos conocimientos psicológicos aparecían aplicados a profesiones ya constituidas y reconocidas, que son el ámbito médico legal y la criminología y la educación. Bien, por un lado tenemos la psicología y la clínica, ¿sí?, que en este ámbito se buscaba realizar una intervención terapéutica para restablecer el funcionamiento normal, ¿sí? Digamos, una persona que estaba enferma, ¿sí?, la psicología iba a poder intervenir para poder, intervenir terapéuticamente para poder, para que la persona pueda volver a tener un funcionamiento psicológico normal, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la psicología y la educación, ¿sí? En este área, el uso del saber psicológico se aplicaba en la intención de lograr una identidad nacional y la necesidad también de diseñar formas de intervención, ¿sí?, que transformaran la sociedad en una dirección deseada. ¿Necesitan que repita eso? Por las dudas, por si no se entendió. Porque yo me trabé. Bien, la psicología de la educación, en este área, el uso del saber psicológico se aplicaba más a una intencionalidad de diseñar formas de intervención que transformaran la sociedad en una dirección deseada, ¿sí? ¿De qué forma podemos intervenir cuando la sociedad no está yendo por el camino correcto? Entonces ahí la psicología tiene que contar, o digamos, la educación, mejor dicho, en las escuelas, por un lado, formar una identidad nacional, saber la historia del lugar en el que vivimos, pero también formar nuevas formas de diseñar formas de intervención, ¿sí?, que a través de la educación puedan llevar a la sociedad en una dirección deseada, ¿sí? Y por último, que esto es lo importante y que quizás deja pie a que veamos el texto de ingenieros, que también ya es lo último que voy a dar de mi parte. Ya con eso terminamos y abro espacio para preguntas y ya después seguimos con Lala, que es la psicología y la criminología. Durante la primera década del siglo XX se constituyó un dispositivo público del orden criminológico a partir de
el funcionamiento de varias instituciones, ¿sí? Que respondían a la necesidad de producir conocimientos del campo del saber criminológico, ¿sí? De construir espacios de observación y también experimentación de estos fenómenos sociales ligados al delito, pero también al control de esos delitos, ¿sí? La criminalidad era definida como una patología que afectaba al individuo, pero también a su entorno, a la sociedad, ¿sí? Es decir, la psicología en la criminología iba a intervenir, ¿sí? Creando espacios de observación, espacios para poder producir conocimientos, ¿sí? Y saber, digamos, la base psicológica de un criminal, porque también la criminalidad era definida como una patología, ¿sí? Que afectaba al individuo, ¿sí? Pero también a su entorno. Bueno, hasta ahí iría mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesitan que repita? ¿Algo que no quedó tan claro? Hola, Lala. Buen día. Ok. Bueno, igual cualquier cosita me pueden preguntar por el grupo o me mandan por privado. Bueno, buenas. ¿Cómo Hola. están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, gracias Maggie por cederme la palabra. Y nada. Seguimos, sigo yo. Bueno, nos quedan poquitos minutos igual de este link, así que aviso por las dudas que cuando se corte pasamos un nuevo link al grupo de WhatsApp y esperamos 5 minutitos para volver a conectarnos para que quede bien grabado. ¿Bien? El próximo texto y el último de hoy es el de José Ingenieros, que se llama Criminología. José Ingenieros fue profesor de la UBA y fue director del Instituto de Criminología, lo mencionaba bastante Maggie recién, y empezaba a introducir de qué se iba a tratar esto. Yo le voy a pedir paciencia porque estoy con muchísima tos, igual que ayer, pero bueno, le metemos. Bueno, en este texto en particular, un poco lo que trata de mostrar José Ingenieros es cómo se introduce la psicología, los conceptos de la psicología y las teorías de la psicología a el derecho penal. Bien, hasta ese momento los delitos eran entendidos de cierta forma, eran juzgados de cierta forma y no se tenía en cuenta la psicología de esa persona, así como tampoco las condiciones del contexto en el que esa persona se encontraba. Y es con la criminología que eso se empieza a tener en consideración y se empieza a desarrollar el derecho penal de otra forma, ¿bien? Se empiezan a desarrollar los juicios de otra forma, a juzgar a los delitos de otra forma. Hasta ese momento no se pensaba en las causas de por qué esa persona había cometido ese delito, sino que simplemente se los juzgaba por el delito y ya. Había como ciertos niveles de gravedad, pero no se tenía en consideración esto. ¿Por qué esa persona había cometido ese delito? Si había alguna situación psicopatológica que lo llevara a eso, o si había un entorno hostil que lo pudiera llevar a esa situación. ¿Bien? Bueno, empecemos con el texto. El capítulo 3 del texto se llama La criminología, está separado en postulados. Yo creo que la mayoría de ustedes ya estuvieron en varios repasos, pero por las dudas aclaro, yo lo que hago es marcar las partes que para mí son más importantes y me voy deteniendo a explicar lo que creo que sea necesario. Y cuando voy terminando cada apartado, freno, así me hacen las preguntas que necesiten o si necesitan que repita algo. El primer apartado es el de primeros postulados de la criminología. Y dice,
Mientras se daba esta definición, delito es toda violación del derecho, era imposible aplicar al estudio del derecho penal los nuevos métodos científicos. Fue necesario que el delito dejara de ser una abstracción jurídica y se le considerase como un hecho concreto determinado por causas. Entonces, se empiezan a desarrollar nuevos métodos científicos para analizar los delitos. El problema era que en ese momento, en el derecho penal, al delito se lo consideraba toda violación del derecho. Entonces no se estaba teniendo se lo tomaba como una abstracción, como un hecho abstracto, y no se tomaba en consideración las causas que habían llevado a esa persona a cometer ese delito. Entonces, mientras se creyera que el delito era toda violación del derecho y nada más, no se podían utilizar los nuevos métodos científicos que se estaban desarrollando desde la psicología. ¿Bien? Dice, en la actualidad, la criminología ha combinado dos opiniones unilaterales. El estudio científico del delito, considerado objetivamente, obliga a considerarlo como una manifestación de la actividad del delincuente en sus relaciones con el ambiente social. ¿Bien? Entonces, en esa actualidad se empieza a tener en consideración las manifestaciones de la actividad del delincuente, o sea, cómo se desarrolló ese delito, y la relación con el ambiente social. Bien, dice, en el antiguo derecho penal, o sea, en lo que había hasta ese momento, el delito aparece como una entidad abstracta, independiente de todo determinismo, susceptible de ser castigado como expresión de la maldad intencional del delincuente. La pena está proporcionada a la gravedad de los efectos del delito y a la apreciación caprichosa de las intenciones del que lo comete, prescindiendo en su ponderación del valor de las causas determinantes especiales en cada caso. En suma, la escuela penal clásica establece categorías desiguales de delitos y considera que los delincuentes están dotados de libre albedrío y responsabilidad. Entonces, hasta ese momento no se tenía en consideración las causas por las que esa persona había llegado a cometer ese delito. La pena era según la gravedad del delito, o sea, si era un robo, si era un asesinato o qué. Se creía que ese delito era expresión de la maldad de esa persona y que esa persona tenía libre albedrío y responsabilidad de lo que estaba llevando adelante. Bien, eso en el derecho penal anterior. Entonces, para ese derecho penal anterior, poco significan jurídicamente la diversidad de las condiciones del medio donde se comete el delito, ni la particular constitución fisiopsíquica de cada delincuente. Entonces, ese derecho penal en particular no tenía en cuenta las condiciones del medio donde se comete el delito y tampoco la constitución fisiopsíquica de cada delincuente. Bien, la constitución fisiopsíquica, pensémoslo como la constitución física y psíquica de esa persona. Bien, sería como lo biológico, lo orgánico y la cuestión más psíquica de esa persona en particular. Esas son tres cosas que va a tener en consideración ingenieros para analizar los delitos: el ambiente y la constitución, tanto física como psíquica. ¿Bien? Dice, las modernas investigaciones científicas enseñaron que las condiciones del medio físico o cósmico influyen de una manera indudable en la determinación del fenómeno delictuoso. Demostraron que las condiciones del medio social impulsan, en muchos casos, al hombre hacia el delito. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo una persona que comete un delito y es un millonario que tiene muchísima plata y que lo hace por pura maldad o ambición, que una persona que se está muriendo de hambre, que está en un ambiente totalmente hostil, donde no puede conseguir un trabajo, donde ya las condiciones de vida no dan para más y decide robar para obtener para comer. No es lo mismo. Entonces, lo que nos está diciendo acá es las condiciones del medio social impulsan en muchos casos al hombre hacia el delito. Por fin evidenciaron que no existen dos individuos cuya constitución fisiopsíquica sea idéntica. Esas desigualdades hacen que la acción de causas análogas se traduzca por reacciones distintas en cada individuo, con independencia absoluta de su libre albedrío, a punto de que un sujeto debe reaccionar en sentido delictuoso, mientras otro, en iguales circunstancias, se ve forzado a mantenerse honesto. Entonces, se tiene en cuenta el medio social donde se encuentra esa persona, pero también se tiene en cuenta su constitución fisiopsíquica. ¿Qué nos dice? No hay dos constituciones fisiopsíquicas iguales. Entonces,
dos personas que viven en un ambiente totalmente hostil, al tener también dos constituciones fisiopsíquicas diferentes, una puede verse impulsada al delito y otra no. ¿Se entiende eso? No, son necesarias las dos cosas. No es suficiente con que haya un medio hostil, tampoco es suficiente con que haya una constitución fisiopsíquica con cierta psicopatología. No es suficiente con eso, se necesitan de ambas. ¿Bien? Igual más adelante lo sigue explicando esto. Dice, de este modo nació la nueva concepción del delito, aplicando a su estudio las reglas del método científico y creando la moderna criminología. ¿Bien? Se empiezan a hacer investigaciones, se encuentra que es importante el medio social y la constitución fisiopsíquica y se crean las nuevas reglas del método científico y la criminología. ¿Bien? Ese es el primer apartado. ¿Alguna pregunta? Para que las leo de la compu. No es que hasta, no sé si hasta José, o sea, no sé si otras personas ya habían estado investigando, pero es en este momento con la introducción de la criminología que se empiezan a tener en cuenta estas cosas. El anterior derecho penal no las tenía en consideración. ¿Bien? Se juzgaba a las personas sin tener en cuenta ni su medio social ni su constitución fisiopsíquica, como así tampoco las causas que los llevaron a eso. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta sobre este primer apartado? Bien. El segundo apartado es el del programa de la criminología. Dice, el método positivo general aplicado al estudio particular de los fenómenos de la patología humana o social, enseña que debe estudiárselos desde 3 puntos de vista principales: sus causas, sus manifestaciones y su tratamiento. ¿Bien? Son 3 puntos de vista principales que hay que tener en cuenta al estudiar un delito. ¿Bien? Causas, manifestaciones y tratamiento. Según ese principio, cuya aplicación sistemática había escapado a los criminólogos, tenemos 3 campos de estudio. El primer campo de estudio es la etiología criminal. Etiología siempre pensémoslo como las causas, cuando se está por cortar. El primer campo de estudio es la etiología criminal. Dice, estudia las causas determinantes de los delitos. En lugar de presuponer el libre albedrío del delincuente, busca el determinismo de su acto antisocial en su constitución orgánica y en las condiciones del ambiente en que vive. Bien, entonces el primer campo de estudio, ¿en qué página estoy? Ya te digo. En la página 84. Entonces, el primer campo de estudio es el de la etiología criminal, el que va a buscar cuáles son las causas que llevaron a esa persona a cometer ese delito. Dice, no tiene en cuenta un libre albedrío, sino que considera que hay ciertas cuestiones, tanto de su constitución orgánica como de las condiciones del ambiente en el que vive, que los llevan a cometer ese delito. ¿Bien?